Hola, en el video de hoy voy a resolver muchas de las preguntas que me han hecho en relación a esta planta muy cotizada y que sé que a varios les da muchos dolores de cabeza porque no les resulta poder tenerlas en casa. El rosario. Primera pregunta, ¿qué haces para que se vea tan lleno? Para responder esta pregunta, lo que yo hago para que se vea tan lleno es, voy a tomar este ejemplo de acá, que es una reproducción que yo estoy haciendo un esqueje o varios esquejitos. Para que se vea así de lleno o para que pase de esto a esto, lo que nosotros tenemos que hacer es, en la medida que la planta vaya creciendo, necesitamos ir llenando este espacio, no que cuelgue. Por ejemplo, esta que ya está un poco más adelantada, van a empezar a colgarlas. Lo que yo voy a hacer es que voy a seguir llenando aquí. No le voy a permitir a la planta que caiga por un buen tiempo para que pueda ir llenando ese espacio y enraizando. Toma tiempo, pero si nosotros queremos que se vea así de llena, nosotros lo primero que tenemos que hacer es permitir a la planta que enraíce y una vez que tenga el espacio o la superficie que nosotros deseamos, luego de eso podemos hacer que cuelgue. Otra pregunta, ¿cuál es la fórmula que yo utilizo para el sustrato? Bueno, como es una suculenta, no requiere un sustrato tan enriquecido, pero sí necesitamos que sea aireante. Este es el sustrato que yo utilizo para mis rosarios, que tiene compost, turba y una gran cantidad de perlita. Ahora, lo que yo siempre hago con esta planta hermosa es que le agrego una parte de humus, porque el humus es un componente que va a ayudar sí o sí al crecimiento de nuestra suculenta para que se desarrolle de una manera hermosa, ya que el humus le aporta un montón de beneficios a la planta. ¿Cuánta parte o cuánto de humus le he hecho? Por ejemplo, para esta maceta yo la divido imaginariamente en 3 y le agrego una parte de humus y después yo lo mezclo muy bien y ahí es donde yo coloco el rosario. Ahora, otro tip extra que creo que no lo he mencionado nunca en los otros videos de la planta rosario es que yo también le agrego un fertilizante de liberación lenta, que es el basacote. Y para este tamaño de maceta le agrego más o menos una cucharita de té. Permite que tú no estés preocupado de fertilizar a la planta durante un periodo aproximado de 6 meses. Este es el basacote. A mí me ha servido mucho y rinde también porque no necesitas grandes cantidades y además, como te digo, dura 6 meses porque es de liberación lenta. Entonces tú se lo agregas al sustrato y te olvidas por todo ese periodo de tiempo en relación a lo que es la fertilización de una planta. Ojo, que yo el fertilizante, el basacote, solo se lo agrego a las plantas, a los rosarios que ya son planta, digamos que ya están grandes. Si yo estoy recién en reproducción, no se lo agrego porque sería un poco contradictorio para la planta. Ella está recién tratando de tener raíces. Es como que nosotros recién estuviéramos aprendiendo a caminar y le pidiéramos a una persona que corriera los 100 metros planos. Primero preocupémonos de que pueda caminar y después de que pueda correr. En este caso, las plantas es lo mismo. Primero necesitamos que enraíce y después de eso le podemos decir, bueno, ahora crece. Entonces el basacote yo no lo uso cuando estoy en etapa de reproducción. Sí lo utilizo cuando las plantas ya están más grandes y están más desarrolladas. Ya, otra pregunta. Bueno, esta la anoté aquí porque no puedo grabar la información tan de memoria. Pero lo anoté para que no se me escapara nada. Dice, yo tengo una que la acostumbré al sol directo todo el día. ¿Qué hago? Saludos desde Puerto Rico. Para poder responder esta pregunta, si hay una persona que tiene una planta y está acostumbrada a todo el sol y le funciona bien, yo no la cambiaría de lugar, porque yo tengo un video en el que hablo de los cuidados de las plantas de rosario y por lo menos en climas como el nuestro, en Chile, hablemos zona central, que es un clima mediterráneo, que ya creo que los textos van a ir cambiando porque ya no es tan mediterráneo, es más bien más seco.
Mi recomendación siempre ha sido que las plantas no pueden estar a sol directo. El sol directo le hace muy mal a esta planta en nuestro país, con nuestros climas, con nuestra temperatura. Entonces, si en Puerto Rico esa persona tiene su planta a todo sol y le ha funcionado estupendo, yo no la cambiaría de lugar. En el fondo, la recomendación es que si a ti te ha resultado, si bien existe una generalidad para los cuidados de las plantas, no significa que sea tan estricto, tan riguroso, porque Puerto Rico y Chile tienen, en el caso de este ejemplo, climas absolutamente diferentes. Entonces, muchas veces tenemos que adaptar o solucionar este problema cuando nosotros queremos tener plantas que no son necesariamente las más idóneas o con el clima, plantas que no se van a dar tan fácil para el clima en el cual nosotros vivimos. Si te está resultando lo que hasta hoy has hecho sin problema, yo lo mantendría, manténlo. No pongas a cambiar cosas porque yo dije que esa recomendación era de esa manera. Siempre es en relación a la experiencia de cada uno y a las condiciones tanto de luz, ambientales que tenga cada persona, cada casa, cada departamento. Otra pregunta dice, la mía está perdiendo sus bolitas. La puse al lado de una ventana. Siento que se está muriendo. Voy a concluir que la pregunta, porque no está la pregunta, digamos, hecha directamente, pero me imagino que esta persona me está preguntando por qué se le muere o cree que se le está muriendo si está al lado de una ventana y en teoría cerca de la ventana es donde le llega más luz a la planta. Aquí en Chile o en estos climas donde hace tanto calor no es recomendable dejar el rosario a sol directo porque le hace mal. Entonces, si lo dejamos al lado de una ventana, eventualmente pudiendo recibir una buena iluminación, deberá andar bien. Pero no es la única condición o no es la única variable que necesite la planta. Primero habría que revisar el sustrato. En segundo lugar, hay que ver muy bien dónde nosotros ponemos nuestras plantas en invierno. Porque, por ejemplo, yo todas estas plantas las tenía en una pieza donde en el verano están ellas como bien calientitas, le llega el sol de mañana, por supuesto que con la cortina, el sol, la temperatura es bastante más fuerte, por eso los tengo con la cortina. Pero ¿qué me pasó? Como esa pieza es más fría durante el invierno y le llega menos calefacción, yo regaba mis rosarios y resulta que los iba a ver a las 2 o 3 semanas y seguían igual de mojados. Entonces, no son la única variable que hay que considerar. Además, en el invierno, y este invierno en particular ha sido frío, también hay que analizar y ver si dejarlo al lado de una ventana en realidad conviene, si es que le va a entrar más frío por estar cerca de la ventana. A veces no necesitamos dejarlo, hay que estudiar esa variable, o sea, lo dejo al lado de la ventana, pero si le va a entrar todo el frío con estas plantas que no les agrada las temperaturas bajo los 10 grados, yo prefiero correrla un poco y que reciba una cantidad menor de luz o evaluar si la puedo colocar en otro lado. Para resumir, entonces, la luz no es la única variable que necesita no solo esta planta, sino que todas las plantas en general. Debemos evaluar el sustrato, la temperatura, la luz y la frecuencia de riego. Y última pregunta dice, ¿funciona mejor afuera en un área cubierta? Depende de dónde viva esta persona. Como me escribió en inglés, yo me imagino que vive en cualquier país que se habla inglés. Entonces, me imagino así como Estados Unidos o me imagino... Inglaterra. Claro, puede ser Inglaterra o Canadá o quizás quiso también preguntar en un idioma más universal, no lo sé. Pero para centrarme y responder esa pregunta, podría funcionar afuera en un área techada porque le va a proteger del sol directo. Si es que es muy intenso, podría también protegerlo de las heladas si es que la zona es muy fría o si es que hay heladas en esa zona. Pero lo más importante es considerar todas las variables, como lo dije también anteriormente. Por ejemplo,
Yo podría poner mi rosario aquí afuera, en un área techada, pero no me va a funcionar porque las temperaturas aquí en invierno llegan a los 0 grados o incluso menos, por lo tanto a esta planta no le va a gustar eso. Podría estar en un área techada, pero quizás no le llegue la cantidad suficiente de luz. Y a esta planta le encanta, disfruta mucho de la luz indirecta o de la luz brillante. Es decir, más que techo, siempre hay que considerar estas mismas variables. Por ejemplo, a mí no me resultaría el rosario tenerlo afuera, bajo techo, por la temperatura que existe en invierno. Sí o sí se va a resentir. Y última pregunta, que me la autopregunto, porque nadie me la preguntó, pero es una variable muy, muy importante y es una de las mayores razones por las que a las personas se les muere el rosario y es la frecuencia de riego. Esta es una suculenta. Las suculentas no necesitan tanta agua. De hecho, estas son las pelotitas que nosotros vemos del rosario, son las hojas de la planta y tienen la capacidad de poder almacenar una gran cantidad de agua. Solo debes regar esta planta cuando lo necesita, no cuando tú creas que lo necesita. Porque, por ejemplo, voy a acusar aquí a mi mamá. A mi mamá se le mueren los rosarios porque ella como que no resiste echarle agua. Entonces dice, no, si en realidad le puede faltar un poquito y va y le echa. Y después en la semana, ella vuelve a la semana y va y le echa otro poquito. Y le echa puros poquitos. Entonces, ese es un error muy importante. No le echemos o no le agreguemos agua a la planta porque nosotros creemos que lo necesita. Solo agreguémosle agua cuando la planta necesariamente lo requiera. ¿Cómo saber entonces cuando la planta lo necesita? La norma genérica es que tú le introduces el palo y cuando el palo, debería traer el palo de hecho, lo voy a ir a buscar. ¡Ching! Palito, moldadiente, brocheta. Entonces, tú introduces el palito con cuidado. Si ves que no quiere avanzar, no sigas forzando ese sector, lo sacas y lo metes en otro lado. Entonces, lo introduces y lo sacas y tocas aquí. Sale mojado y sustrato, la planta no requiere riego aún. Sí, voy a hacer otro ejemplo. Acá, por ejemplo, ahí yo no puedo seguir. Entonces, no voy a seguir forzando y lo meto en otro lado. Ahí sí, lo saco. Y aquí está seco como escupo momia, seco, seco. Entonces ahora yo lo voy a regar. Y existen variables que tenemos todos, que son diferentes las mías a las tuyas. Yo, por ejemplo, tengo calefacción. Esto va a depender qué tanto tiempo yo ocupe la calefacción. Si es calefacción parafina, si es calefacción a gas, si es eléctrica, si es leña. Todo eso influye. Si están cerca o lejos de la fuente de calor, eso es algo que tienes que ir viendo cómo funciona esa fuente de calor en tu casa. Si yo, por ejemplo, dejo esta planta en mi pieza, que es la que está más al fondo de mi casa, donde recibe mucho menos calefacción, la voy a regar sí o sí mucho más distanciadamente porque el sustrato se va a demorar más en secar. Y es por eso la importancia de un sustrato que sea aireante, que le permita escurrir al agua, que le permita drenar para que no se demore tanto tiempo en secarse. Como dato para contemplar las variables, yo en invierno, que es al revés de lo que quizás tú pudieras esperar, yo en invierno riego muchísimo más mi rosario en verano. Pero lo hago porque la calefacción es quien me produce este efecto en el rosario y tengo que estar preocupada de regarlo más seguido que en verano. En verano, como yo lo cambio de pieza, si bien existe ese calor dentro de esa zona, no evapora el agua tan rápido como lo hace mi calefacción. Lo que te quiero decir es que no existe una regla absoluta. En rigor, claro que debiéramos regar nuestras plantas mucho más en verano, que es cuando hace más calor, pero el sistema de calefacción mío hace que yo tenga que regar esta planta más seguido porque seca más el sustrato. Espero que estas respuestas te hayan servido. No te olvides de compartir el video, que alguien puede estar teniendo estas mismas dudas que por lo general son las que se repiten, y dale una oportunidad al rosario. No es una planta tan difícil,
Solo debemos tener en consideración las cosas que yo te mencioné anteriormente. Espero que te haya gustado el video. No te olvides de suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y nos vemos en el próximo video.